¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren muy bien. Bueno, este video es el correspondiente a lo que es la parte de la teoría del proceso de coagulación-floculación. De manera general, este proceso entra en la clasificación de procesos químicos. Hemos visto en sesiones anteriores que los procesos de potabilización que se pueden llevar en una planta, pues reciben una clasificación en función del principio de funcionamiento que tienen estos, ¿no? Pasando de los más sencillos o los menos complejos, que son los procesos físicos en los cuales no es necesario agregar algún reactivo o alguna sustancia para poder llevar a cabo el proceso. Después de ahí siguen los procesos químicos en los cuales, bueno, pues ya se hace uso de algunas sustancias para poder, pues precisamente modificar o alterar las características químicas del agua y poder llevar a cabo los diferentes procesos, tanto de remoción como de disminución de concentración de algún contaminante o de algún constituyente del agua de manera natural. Y tenemos en tercer punto, o en tercera clase, aquellos que son los físico-químicos, que ya son procesos mucho más especializados para la remoción de algunos contaminantes persistentes después de que el agua recibió los procesos tanto físicos como los químicos. Ajá. Entonces, bueno, este de coagulación-floculación entra en la segunda categoría en los procesos químicos, que repito, son aquellos en los que se adhiere, bueno, más bien en los que se adiciona al agua un reactivo, ¿no? En el caso específico de este proceso, los reactivos que se agregan se llaman coagulantes. Ajá. Entonces, esos coagulantes son sustancias, bueno, existen varios coagulantes que se pueden adicionar en este proceso y posteriormente los vamos a ver, ¿sí? Sin embargo, bueno, vamos a empezar con la definición general de este proceso. Este es un método que se utiliza para eliminar los sólidos suspendidos en el agua. Si seguimos un poquito el orden de ideas que hemos estado planteando en el curso, sabemos que en el agua o en las diferentes fuentes de abastecimiento de agua, tanto superficiales como subterránea, pues podemos encontrar una cantidad de sólidos. Estos sólidos pues reciben una clasificación dependiendo el tamaño de la partícula de estos, ¿sale? Teniendo desde aquellos que son los más grandes, que son la materia flotante, hasta los más pequeñitos o en forma coloidal, que son los sólidos en suspensión y los disueltos. Ajá. Entonces, sabemos que de materia flotante, sólidos sedimentables y algunas arenas se pueden eliminar a través de procesos físicos. En el caso de los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos, bueno, pues ya requerimos de los procesos químicos y los físico-químicos, ¿sale? Para su remoción. Entonces, en este caso, al ser sólidos suspendidos, pues requerimos de un proceso químico llamado coagulación-floculación. Este proceso, en general, consta de dos fases. La primera de ellas es la coagulación y la segunda es la floculación. Ajá. También reciben el nombre de mezcla rápida y mezcla lenta. Ajá, o sea, la fase de mezcla lenta, la primera fase que es la mezcla rápida y la segunda fase que es la mezcla lenta, o la primera fase que es coagulación y la segunda fase que es floculación, ¿sale? En la primera fase, que es la de coagulación, que es la de mezcla rápida, bueno, pues consiste en solamente la adición de un reactivo. Ajá, ese reactivo se llama coagulante. En este caso, ese coagulante lo que hace es anular o reducir las fuerzas intraparticulares que existen en los sólidos suspendidos, ¿sí? En los coloides que están ahí en el agua. Entonces, al ser reducidas o anuladas estas fuerzas entre las partículas, bueno, pues nos da la oportunidad de tener, vamos a decirle, sustancias un poquito más simples o más débiles, ¿sí? Y esto va a favorecer de que en la segunda etapa, que es la etapa de la floculación, se formen nuevos sólidos, ¿sí? Con características diferentes, empezando desde el tamaño de la partícula, o sea, el diámetro de la partícula y la densidad. Ajá. Entonces, bueno, en la primera etapa, repito, se adiciona
el reactivo, o sea, se añade el reactivo al volumen de agua. En esta se lleva a cabo una mezcla rápida, es decir, es nada más así como una pequeña agitación para garantizar que el reactivo tenga contacto con la totalidad del volumen del agua que se está procesando, en el tanque. Después de esto, el agua, bueno, y hasta ahí llega la primera fase, ¿eh? O sea, nada más consta en eso, en adicionar el coagulante, dar una pequeña agitada y eso es todo, ¿sí? Y lo que ocurre ahí es la debilidad de las fuerzas entre las partículas de los coloides, ¿sale? Después pasa a una segunda fase o a un segundo tanque. En ese segundo tanque se lleva a cabo la floculación o la mezcla lenta. En este tanque el agua tiene un tiempo de retención mayor, ya consta de algunos minutos, ¿sí? En los que el agua se va a estar agitando de manera muy lenta, ¿sí? Va a recibir una mezcla lenta. Esto va a favorecer el choque o las colisiones entre esas partículas que andan por ahí sueltas. Mientras a mayor número de choques o de colisiones, mayor será el tamaño del flóculo que se forme. Esa es la intención de hacer esa agitación, formar flóculos. Los flóculos no son otra cosa que conjuntos de partículas coloidales que van a formar una partícula mucho más grande, mucho más densa y que entonces podrá ser separada de manera posterior a través de un proceso físico, como cuáles, pues como la filtración, la flotación o la sedimentación. ¿Sale? Entonces, en eso consta de manera general el proceso. Existen varios reactivos que se utilizan para realizar este trabajo. Los coagulantes por excelencia, los más utilizados son el sulfato de aluminio y el aluminato de sodio. Y algunos polímeros que se utilizan para hacer este proceso de coagulación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta parte del manual que ustedes ya saben que estamos consultando de manera específica a partir de la página número 101 viene descrito todo el proceso, ¿no? Y aquí en la página 102 vienen descritos cada uno de los reactivos que generalmente se utilizan, por lo menos aquí en México, en las plantas potabilizadoras. ¿Sí? Vienen sus características principales y vienen las concentraciones que se pueden utilizar en las concentraciones y las dosificaciones que se pueden utilizar en una planta potabilizadora. Todo esto está sujeto a las pruebas de tratabilidad. Las pruebas de tratabilidad son, como ya hemos explicado, algunas pruebas que se hacen en laboratorio en donde se determinan las dosificaciones exactas para esa calidad del agua en específico de esa fuente de abastecimiento, ¿sale? Y para ese proyecto en particular. Sin embargo, aquí nos habla ya de algunas dosificaciones que generalmente se utilizan y con estas dosificaciones se pueden empezar las pruebas de tratabilidad y ya después se van afinando esos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen descritos, repito, cada una de los reactivos que se pueden utilizar y las reacciones que se llevan a cabo en el interior del tanque. Entonces, como pueden ver, pues es un proceso que no es tan sencillo, que a simple vista, pues no pasa nada, ¿no? O lo único que pasa es que el agua se está agitando y se están formando esferitas que después vamos a poder eliminar. Sin embargo, el proceso químico es mucho más complejo. Bueno, aquí en este curso, pues el objetivo no es volvernos expertos en química, pero pues es importante que ustedes sepan o que conozcan pues todo esto que se está llevando a cabo ahí, ¿sale? Entonces, bueno, aquí están todos los coagulantes, perdón, los coagulantes que se pueden utilizar, ¿sale? Entonces, de repente hay ocasiones en las que los floculantes no presentan una eficiencia tan buena o no se alcanzan las eficiencias que se requieren. Entonces, hay ocasiones en las que se tienen que poner ayudantes a esos coagulantes. A esos ayudantes de coagulación se les conoce como floculantes, ya que estos reactivos se adicionan en la segunda fase.
Ajá, no cuando se adiciona el coagulante, no, o sea, se adiciona el coagulante, se le da la mezcla rápida y después ya cuando entra la fase de floculación, se le pone o se le adicionan los floculantes, ¿sí? Estos compuestos pues funcionan como catalizadores, ya que aceleran el proceso y disminuyen la dosis de coagulante. Ajá, esto se lleva a cabo cuando de repente resulta muy costoso el coagulante que estamos utilizando y entonces los floculantes, al ser sustancias un poquito más accesibles y que están un poco más disponibles en las diferentes áreas de estudio, pues se ponen, ¿no? Para ayudarle un poquito más a esta parte. Entonces, bueno, aquí nos habla de la cal, de algunas arcillas, bentoníticas, etcétera. En el caso específico de la cal, este reactivo, bueno, esta sustancia también se utiliza para hacer ablandamiento químico. Ajá, entonces hay ocasiones en las que cuando se requiere remover sólidos suspendidos en una fuente de abastecimiento y además hay que ablandar el agua, es decir, presenta un alto grado de dureza. Entonces, en este mismo proceso se pone el coagulante y se pone la cal como ayudante de coagulación, pero también para hacer de una vez el ablandamiento químico, ¿sale? En el mismo proceso. Después de la mezcla lenta o del tiempo de retención que va a estar llevando esta agua en este tanque, pues habremos matado dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes lean con detenimiento toda esta información que se está presentando aquí, ¿sale? Entonces, bueno, existen diferentes dosificadores, diferentes formas en las que se puede estar llevando a cabo la adición de estos reactivos de los que estoy platicando, ¿sí? Entonces, aquí vienen descritos todos los equipos que se pueden estar, que se pueden utilizar. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya vienen algunos criterios de diseño. En los que, bueno, de los cuales, pues, repito, estoy hablando voy a estar hablando en un video subsecuente a en donde habla específicamente de el diseño de estos tanques, ¿sí? Entonces, de un floculador se tienen que tomar en cuenta varias cosas. El primero de ellos es el tipo de mezclado, si va a ser un mezclado hidráulico o mecánico. El mezclado hidráulico se lleva a través de la construcción de mamparas en el interior del tanque. El agua lleva una cierta velocidad, entonces al estar chocando con estas mamparas va a estar generando la agitación, ¿sí? Pero pues no es tan recomendable porque no se hace una agitación tan uniforme. Generalmente se lleva a cabo la agitación a través de medios mecánicos que son unas paletitas o son unos agitadores de los cuales se puede estar regulando la velocidad de agitación y el número de revoluciones. Entonces es más recomendable hacer un mezclado mecánico en este caso. Ajá. Bien, habrá que tomarse en cuenta las características físicas y a través de estas se establece si el tanque floculador será parte del clarificador o bien una estructura independiente. Es decir, una vez que se forman los flóculos, hay que determinar si en ese mismo tanque, por sedimentación, se van a separar los flóculos formados o bien se pasa el agua a un clarificador, o sea, a un tanque aparte, en donde se haría la separación de los flóculos formados y de algunos otros productos. Por ejemplo, en el caso en el que yo les comentaba que se hacía la floculación y el ablandamiento químico en un tanque, ahí sí conviene poner un clarificador aparte, porque no nada más se van a estar eliminando los flóculos formados, sino también todos los residuos de cal, ¿sale? Entonces hay que evaluar esa parte. Determinar el número de tanques requeridos. Esto es por el gasto. Ajá. Hay un tiempo de retención máximo que pueden tener estos tanques. Entonces, cuando se rebasa ese tiempo de retención, es decir, el gasto es demasiado, entonces se opta por trabajar con varios tanques que estén llevando el proceso de manera simultánea, es decir, dividir el gasto en varios tanquecitos más pequeños, ¿sí? Esto es para garantizar la eficiencia del proceso. Por eso no se puede trabajar con tiempos de retención mayores a los que establece el diseño, o los criterios de diseño. Definir el número de etapas de mezclado y el nivel de energía de mezclado en cada etapa. Hay ocasiones en las que en un mismo tanque
se lleva a cabo la mezcla rápida y después la mezcla lenta. Con los mismos agitadores lo único que se hace es cambiar la velocidad de agitación y ahí mismo se hace todo. Pero hay ocasiones en las que, repito, si se va a hacer otro proceso en el floculador, entonces se llevan por separado, primero la coagulación y luego la floculación, ¿sí? Y bueno, el nivel de energía para el mezclado de cada uno de estos, ¿no? Obviamente que para una mezcla rápida, en comparación a la mezcla lenta, aunque es más rápido, es menor el tiempo que se requiere para hacer esta mezcla lenta. Entonces será menor la cantidad de energía que se necesite con respecto a la fase 2 o la mezcla lenta, que es en donde el agua reposa un poquito más de tiempo. Ajá. Bien, entonces, bueno, hay que determinar el número de mamparas en el caso de que el mezclado sea hidráulico para que puedan minimizar las zonas muertas, ¿no? Bien, entonces, bueno, existen algunas fórmulas para realizar bueno, para determinar el número de mamparas, para determinar el gradiente de velocidad para el mezclado mecánico. Ajá, y estos criterios de diseño generalmente se aplican para un tanque rectangular, ¿sí? De todo esto voy a estar hablando en el video posterior, en donde pues vamos a ver toda la parte de diseño, ¿sí? Por ahorita, hasta aquí se queda el video que tiene que ver con respecto a la parte de la teoría y en donde pueden encontrar la información referente a todo este tema. Ajá, empezamos en la página 101 y todo este tema de coagulación, floculación termina en la página, ahorita les digo porque todo esto es de lo mismo, en la página 111. ¿Sí? Son prácticamente 10 páginas que tendrían que estar revisando para adentrarse un poquito más, para ver, pues ahora sí que aspectos más particulares, más puntuales de este tema. Y todo esto se complementa con el siguiente video que va a venir, todo lo de diseño, ¿sale?